y avísenme ustedes cuando sean las 12:30, pero vamos a recordar que era la logaritmación y nos quedó pendiente de logaritmación las propiedades. Yo les dije que la logaritmación es una de las dos operaciones inversas de la potenciación. Una es la radicación que calcula la base de la potencia y otra es la logaritmación que calcula el exponente de la potencia, ¿sí? Con la logaritmación se terminan las operaciones dentro del conjunto de los números reales. ¿Para qué sirve la logaritmación? Les va a servir a ustedes para derivar, les va a servir para que el cálculo sea mucho más simple y les va a servir a los ingenieros a, por ejemplo, trabajar con escalas de movimiento sísmico para estructuras, para controlar la contaminación sonora con los decibelios, en ruidos, no en sonidos, en ruidos que hacen que el trabajo sea inseguro porque pierden la audición generalmente las personas que trabajan con ruido. En la parte de aeronáutica, en la parte de todos ellos necesitan experimentos segundos. Y no sé por qué está esto. En química les va a permitir a ustedes conocer el pH de una sustancia, o sea, el nivel de acidez que tiene una sustancia, o por ejemplo, el ingeniero que diseña una pileta sabe cuánta cantidad de agua tiene que ponerle y en función de eso cuánto es los distintos componentes químicos que tiene que poner. Y sabe que el pH tiene que ser un pH un poco ácido para matar los hongos, pero no tan solo para eso, sino para sustancias que se les pueden presentar a ustedes o materiales que se les pueden presentar a ustedes que se pueden corroer porque la sustancia es una sustancia ácida y, por ejemplo, penetra al interior de una viga y corroe el hierro, ¿no? Y después la estructura pierde su equilibrio. Entonces, la logaritmación nosotros lo dijimos que es la operación contraria a la potenciación y lo que hace es calcular el exponente de una potencia. ¿Sí? Por ejemplo, logaritmo, se escribe es logaritmo decimal, y ustedes lo tienen en la calculadora como LOG, y arriba dice 10 a la X. Entonces, esta es la incógnita, calcula el exponente, y en este caso el logaritmo es decimal, o sea que está calculando el exponente de una potencia de base 10. ¿Tienen los ¿Puede levantar un poquito la cámara? Disculpe. Sí, no sí. No hay un cartel acá. A ver, 2 segundos. Ahí está. Ahí está. Ya está. Y el otro es el logaritmo natural. Se llama logaritmo natural o neperiano. Nosotros la mayoría le decimos natural. Este logaritmo también se puede escribir como logaritmo en base E, ¿sí? Es lo mismo, y ustedes lo tienen en la calculadora como ln, y arriba dice e a la x. Estos logaritmos tienen como base el número e. El número e es un número que es 2,7, que pertenece a los números irracionales, ¿sí? Y de allí tenemos
la posibilidad de calcular otro tipo de logaritmos en otras bases que no lo tenemos en la calculadora, salvo que la calculadora tenga la teclita log, cuadradito y cuadradito. Esas calculadoras permiten poner la base y poner el argumento de este logaritmo. Entonces, por ejemplo, si yo digo logaritmo de 1000, entonces estoy preguntando, ¿qué número debo elevar? Esto no tiene base. Lo que tenemos acá es la base, ¿sí? No tiene base, no tiene numerito acá. Entonces, logaritmo decimal, su base es 10. Me está preguntando, ¿qué número debo elevar el 10 para que me dé 1000? Bien, profe. ¿Sí? 3. 3. 3. Porque 10 por 10, 100, por 10, 1000. ¿Cómo Profe, hace ¿cuál es la el- base? Disculpe. La base es 10. Que no entiendo. La base es 10, pero no se le Cuando no hay escribe. número es 10. Es 10, exactamente. Entonces ponga en la calculadora log 1000 igual y le va a dar 3. ¿Qué nos está diciendo? Que si yo al 10 lo elevo al cubo, me va a dar 1000. Y si yo digo log de 1 sobre 100, háganlo en la calculadora. Logaritmo base 1 de 100, ¿no? No, Menos no, dos, no me da. no Menos es dos me en da. base 1, es en base 10. Vos pones log, la tecla log, Menos Vale. 2, menos 2. Menos 2, menos profe. 2. ¿Por qué? Porque yo al 10 lo debo elevar a la menos 2 para que me dé, primero, al estar elevado a la menos 2 me va a quedar 1 sobre 10 al cuadrado. Y 10 al cuadrado es 100, ¿sí? Entonces podemos tener cualquier número real, en este caso, como resultado del logaritmo decimal. Si yo tuviese, por ejemplo, que trabajar con un logaritmo natural, por ejemplo, diría logaritmo natural del número e. ¿Qué número debo elevar la e para que me dé e? ¿Uno sería, profe? 1. ¿Y cómo pusieron la e? ¿Cómo ponen la e ustedes en la Con calculadora? la tecla E. Con sí. Con la tecla E. Los que no tienen la tecla E tienen una tecla. Una que es E, que se la activa con alfa, con la tecla roja. Otros tienen E a un cuadradito y otros tienen E a la X, ¿sí? Entonces, cuando yo toco la tecla, lo que estoy poniendo es el exponente. E a la 1 es E, ¿sí? Entonces, si yo quiero poner solamente el número E, lo que hago es introducir un exponente que sea 1 para que me dé E. Otros tienen directamente para pulsar E con la tecla alfa o directamente con la tecla sin alfa, ¿no? Logaritmo natural ¿Y cómo de... sería que lo ponemos? ¿Cómo sería? ¿Y cómo sería que lo pondríamos en la calculadora? Apretamos alfa, E, y Alfa E ¿qué más? igual. 2,71. Exactamente. Ah, Así bien, es. bien, bien. Acá está. ¿Eh? Sí, es un número irracional. Bien. Logaritmo natural de 7. ¿Qué número debo elevar la E para que me dé 7? A mí, profe, me da un número irracional. Es Sí. 1,44, 59, 10, 14, 9. 1 o 2. 2. 1, a mí me da 1,94, 59. Sí, es un número irracional. ¿Sí? Sí. Bien. La mayoría de los logaritmos nos van a dar números irracionales. Pero ¿qué pasa si yo tengo
En este caso, un logaritmo en base, por ejemplo, logaritmo en base 3 de 27. ¿Qué número debo elevar el 3 para que me dé 27? Al 3. cubo. Al 3. Bien. Pero esto ustedes no lo pueden hacer en la calculadora directamente porque tienen en base E y en base 10. Logaritmos decimales y naturales. Y este es logaritmo en base 3 del número 27. Entonces, ¿cómo se hace este Profe, procedimiento? bájenla a la cámara, Sí, disculpe. ahí vamos. ¿Cómo hacemos para calcular un logaritmo que no tiene ni base E ni base 10? Lo llevamos a Sería, base profe, conocida. ¿Se que llama cómo? podría ser que pongamos logaritmo de 3 y después dividido en logaritmo de 27. A ver, haceme la cuenta. ¿No es logaritmo de 17 dividido en logaritmo de 3? De 17 no. Logaritmo de 27. Logaritmo de 27 27, dividido en me logaritmo. confundí. Ahí está. Logaritmo del número dividido en logaritmo de la base. Está bueno lo que dice con su compañero, porque tiende uno a confundirse primero de hacer el logaritmo de la base y después el logaritmo del número. Yo ya sé que el resultado me tiene que dar 3, ¿sí? Este es un cálculo mental, pero en otros casos no va a ser fácil encontrar. Entonces, ¿cómo se hace? Se lo puede escribir como logaritmo de 27 dividido logaritmo de 3, con logaritmo decimal, o también con logaritmo natural, logaritmo de 27 dividido logaritmo natural de 3. Lo que se tiene que repetir es esto, que sea el mismo logaritmo, o decimal o natural. O sea, que aquellos que no tienen la calculadora, que tienen los... Yo tengo la teclita claro, que tienen los cuadraditos para introducir, lo van a hacer como procedimiento de cambio de base. ¿Está bien? Entonces, cuando tenemos una base distinta de 10, distinta de, para hacerlo en la calculadora, hacemos el cambio de base, que se llama base conocida, ya sea base de los logaritmos en base 10 o los logaritmos en base E. Esto es lo que vimos nosotros. Ahora lo que vamos a ver, y que me interesa muchísimo que lo vean, que lo trabajemos y que lo apliquemos, son las propiedades de los logaritmos. ¿Sí? Las propiedades de los logaritmos son muy importantes porque nos resuelven los ejercicios de manera más simple. Vamos a borrar acá. Vamos a borrar. En la guía en el apunte que está en la plataforma, está la guía de logaritmos, ¿sí? Lo que vamos a hacer es aplicar las propiedades de los logaritmos. Van a encontrar que hay 3, 5, 8, un montón de propiedades. Yo las voy a resumir en 3 propiedades. Ya la levanto la cámara. Ahí. Dice que el logaritmo en una base n de un producto de 2 factores, de 3 factores, de 4 factores, de los factores que ustedes quieran, se convierte en la suma de los logaritmos en la misma base de cada uno de los factores. Entonces el producto se va a convertir en una suma. No es lo mismo el logaritmo de la suma que la suma de los logaritmos. Vamos de nuevo. No es lo mismo el logaritmo de una suma que la suma de los logaritmos. Logaritmo que hacen los alumnos, escriben así. Logaritmo de la suma. Y esta es la suma
de los logaritmos. Esto es lo correcto, ¿sí? Y como es una igualdad, si tengo la suma, puedo convertirla en producto. Dudas hasta ahí. Vamos a ver qué pasa con la... Profe, disculpe. Sí, No sé si entendí mal, o sea que sería lo mismo poner el logaritmo base n de a más b que el logaritmo base n de a No. más logaritmo base n de b. no. Ah, no. bien. Por eso decía, esto es incorrecto, es decir, el logaritmo en base n de a más b. Es el logaritmo de un producto se convierte en la suma de los logaritmos. Mientras que acá dice el logaritmo de la suma. Y acá es la suma de los logaritmos. Es un trabalengua de palabras, ¿sí? Pero esta expresión y esta expresión no son correctas. Porque el logaritmo es una operación que no aplica la propiedad distributiva. No se verifica la propiedad distributiva. Entonces, esto es incorrecto. Y esto es lo que hacen los alumnos. Por eso se les hice esa aclaración de que no es lo mismo la suma de los logaritmos que el logaritmo de una suma. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Mejor o peor? No. Sí, bien. ¿Sí? Sí, profe. ¿Se entendió? ¿Sí? Bien. Entonces, si el del producto se convierte en una suma, el de la división, ¿en qué se va a convertir? En una resta. En una recta, exactamente. La En una resta de los recta. logaritmos. Una diferencia, ¿sí? De los logaritmos siempre en la misma base. O sea que la división escrita así, escrita con los dos puntitos, ¿sí? Es lo mismo y se convierte en la resta de los logaritmos. Entonces el logaritmo de un cociente es la resta de los logaritmos. Y el logaritmo de una potencia se va a convertir en un producto. ¿Sí? El logaritmo de una potencia, logaritmo en base n, de 2, de a a la b, es el exponente por el logaritmo de la base. O sea, acá el único que lleva logaritmo es la base. Y el exponente queda multiplicado como un factor fuera del logaritmo. Van a encontrar que el logaritmo de 1, el logaritmo de 0, el logaritmo de la raíz, si yo tengo el logaritmo en base n de la raíz x de m, no pongamos m de a, esto es lo mismo que una potencia. ¿Sí? Yo tengo logaritmo en base n de a la 1 sobre x. Acuérdense que acá hay un 1, va al numerador, y el índice va al denominador. Y como tengo el logaritmo de una potencia, es igual a 1 sobre x, logaritmo en la misma base de a. Profe, Entonces, sí, es el tercero. Logaritmo base n de a elevado. Ajá. ¿A elevado a cuánto? No veo. a la 1 sobre x. Porque ese es el índice. Y este es el exponente. Entonces, acuérdate que todas las raíces son potencias de exponentes fraccionarios, donde el exponente es el numerador de la fracción y el índice es el denominador de la fracción. ¿Puede bajarlo, profe? Sí, al quedar escrito de esta manera como potencia, aplicamos la propiedad de la potencia. ¿Mm? Entonces, lo pueden encontrar escrito de esta manera o directamente dicen 1 sobre x, logaritmo en base n de a. También van a encontrarlo escrito de esa manera. Cada vez que ustedes tengan una raíz, es el exponente, el índice, por el logaritmo del radical. Bien, Y profe. esta sería la cuarta.
pero las raíces son potencia. Por eso les dije, para mí con que se sepan estas tres ya es suficiente, porque estas ya sabemos que las raíces son potencias de exponente fraccional. Sí, alguien me habló. No, profe, me parece que le hicieron que estaban de acuerdo con lo que decía. ¿Están de acuerdo? Bueno, listo. Vamos a, voy a compartir el apunte de logaritmación. A ver, radicales, polinomios, y no lo abrí. A ver, espérenme 2 segundos que abra el de logaritmo. Logaritmo. Los tenía abiertos, no sé por qué se me borra. Acá. No. No es este, pero no importa. Bueno. A ver. Aplicar las leyes de los logaritmos. Ahí se ve, este es un apunte que tengo, pero de otro curso que estoy dando, pero vale lo mismo. Miren lo que dice allí. Aplicando las leyes o los logaritmos, dice logaritmo en base 3, y aparecen nuestras queridas letras, en base 3 de x sobre x más 2. Profe, Entonces, yo no lo puedo ver. ¿no lo pueden ver? Ah, perdón, porque no lo compartí, perdón. No lo compartí, claro. Muy bien. A ver, espera. Menos mal que alguno me dijo, porque si no, yo sigo explicando y Pensé ninguno que era está acá. porque lo iba a ir nombrando, no que lo iba a mostrar. A ver aquí. No es este, perdón. No es este tampoco. ¿Por qué no? Ay, me fui. Espérenme que no lo encuentro ahora. Hoy estoy perdida. A ver, potencias y logaritmos. No, pero bueno, vamos a tomar un ejercicio. Logaritmo acá. Bueno, ahí va. Lo vamos a ampliar. Ahí están las propiedades de un producto, es una suma, de un cociente es una resta, de una potencia es el exponente por el logaritmo de la base. Y en este caso, si tengo dos logaritmos que están en la misma base, de dos argumentos distintos, es como si simplificara los dos logaritmos de la misma base y me da directamente los argumentos. Todavía yo no lo puedo ver. Comparte la pantalla, profe. Ay, qué bárbaro, estoy de terror, por Dios. El día del arquero me iban a seguir. A ver, acá, con razón. No, acá. Ay, chicos, ahí lo ven, ahí están Sí, las sí. propiedades. Producto, Ahora sí. cociente, Y ahí sí. potencia. Y si tenemos logaritmo en base a ADM y logaritmo en base a ADN, es la misma operación en ambos miembros, es la simplificación de los logaritmos como son iguales y nos quedan los argumentos M y N. ¿Sí? Fíjense acá, nos dice cómo se trabajan las operaciones. Yo quiero ir acá a un ejercicio. Cambio de base, eso ya lo vimos. Por ejemplo,
logaritmo en base 2 de 3 y logaritmo en base 10, perdón, de 3 y de 2. Bueno, lo dejo de compartir hasta que resolvamos este, ya que lo teníamos planteado. Este nos dice, aplique las propiedades de los logaritmos, ¿sí? ¿Qué propiedad vamos a aplicar acá? ¿La del producto, la de la división o la de la potencia? División. La de profe. división, La vamos a poner división. logaritmo de 3 de x menos el otro logaritmo de abajo. Bien, logaritmo del numerador en la misma base, menos logaritmo del denominador en la misma base. Estos números y letras, por eso lo había tomado para que ustedes lo vieran. ¿Y puedo hacer logaritmo de x y logaritmo en base 3 de 2? ¿Tengo alguno para la suma, el logaritmo de una suma? ¿Qué opinan ustedes? ¿No puede ser? ¿Eh? ¿Lo podemos distribuir? ¿Lo podemos distribuir? No, el logaritmo no se puede distribuir. Profe, ¿podría ser una multiplicación? Hacemos la inversa de si para una Pero multiplicación. dice, hacemos la- ahí te quería encontrar. El Ah, logaritmo de un producto es la No. suma de los logaritmos, y acá es el logaritmo de la suma. bien, O sea, pensaba cada uno que de tus podía términos aplicar. tendría que ser una suma y cada uno tener su logaritmo. Entonces, Claro. ese era lo que yo apuntaba, que el error de muchos alumnos es decir, como tengo la suma, lo convierto en producto. Y está bueno esto que usted me diga, porque sobre eso lo podemos corregir, porque pueden ser dudas de varias personas que no se animan a preguntar. ¿Sí? Entonces, no podemos hacer nada porque no tenemos propiedad para la suma, tenemos propiedad para el producto, para el cociente, para la potencia. Ah, Pero queda no da así. la suma de los logaritmos, la resta de los logaritmos y el producto del exponente por el logaritmo de la base. No podemos hacer más nada, ahí queda, este es el resultado final. Ah, bien. ¿Ese es el resultado? Sí, ese es el resultado final. No ¿Sí? pasamos números, no pasamos X, Nada, nada de nada. No, porque nada. no serían semejantes en totalidad. Claro, y supongamos Claro, que ustedes quieren saber si esto está bien. Le hagamos x igual a 2 y reemplazamos acá y reemplazamos en la aplicación de la propiedad y nos tiene que dar igual. Son expresiones equivalentes. En una hemos aplicado las propiedades y en otra no hemos aplicado las propiedades. ¿Sí? Vamos a hacer unos con O sea letras. que termina ahí porque terminó con una suma entre paréntesis que no es de logaritmación. Exactamente, no se puede aplicar las propiedades de los logaritmos. Porque el logaritmo te dice que si yo quiero convertir en producto, tiene que ser la suma de cada uno de los términos con su respectivo logaritmo. En cambio, este es el logaritmo de una suma. Y esta es la suma de los logaritmos. Cada término tendría que tener logaritmo para yo poder aplicar esa propiedad. ¿Sí? Ahora sí. Ahora sí, ahora lo vamos a confirmar. Mira, comparto la pantalla. Acá. Lo voy a ampliar un poquito más para que se vea. Mira, dice logaritmo en base. ¿Acá se ve? ¿Sí? ¿Se ve acá? ¿O no? Sí, profe. Yo ¿Sí? veo. Logaritmo decimal de 2 más logaritmo decimal de 3. Logaritmo. Voy a borrar esta. Profe. Y sí, dime. ¿Usted nos puede compartir después este apunte? Sí está en el, me parece que está en el campus.
Pero se los paso al WhatsApp, sin ningún problema. Sí, es más fácil el WhatsApp, porque hasta que abren el... Profe, creo que es diferente que tenemos en el campo. Si no me Claro, eso equivoco. le estaba por No, decir. sí, no sé si es este el apunte. Yo subí uno al campus, pero no espérame. Bueno, a ver. 3 logaritmos. Son diferentes los ejercicios, por eso les digo, hay infinidad de ejercicios para que ustedes practiquen. Bien. Vamos a ver acá. Miren, dejo de compartir. Acá vamos al revés. Estamos en esta posición, nos vamos a esta posición, ¿sí? Porque tenemos la suma de los logaritmos de cada uno de estos términos, ¿sí? Entonces, para su compañero que recién se le habían confundido esto de el logaritmo de la suma de los logaritmos, fíjate que acá tenemos dos logaritmos en la misma base 10, y en una suma. Entonces quiere decir que puedo hacer este caminito. Va a ser logaritmo decimal, logaritmo en la misma base 10, ¿de quién? 2 por 3. De 2 por 3. Y esto es lo mismo que decir logaritmo en base 10 de 6. Ah, sí, pensaba yo en la anterior. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Fíjense que acá tenemos una resta. Logaritmo de dos números. Resta, logaritmo de base 10 y 6 y 2. ¿En qué se nos va a convertir? ¿Podemos hacer la vuelta? Sí, perfectamente. Es una igualdad. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Logaritmo decimal ¿de quién? De 6 dividido en 2. 6 dividido en 2. Y esto nos va a quedar logaritmo de 3. Bien. ¿Sí? Porque siempre hacemos para allá, pero nunca hacemos la vuelta. Y cuando le planteamos a los alumnos la vuelta, dice, pero ¿cómo se hace esto? Y esto es una igualdad, o sea que esto, el primer miembro de la igualdad es igual al segundo miembro de la igualdad. Acá Bueno, tengo... profe, ¿y los logaritmos quedan así? ¿No solo resuelve el logaritmo de 6, logaritmo de 3 de eso? Lo podés resolver, pero el resultado final en forma exacta es este. Ahora, lo podés resolver vos en la calculadora perfectamente, pero te va a dar un número irracional. Salvo que la consigna te diga, expréselo el número irracional aproximado a los décimos, a los centésimos, a los milésimos, este es el resultado. No le tengas miedo de poner lo mismo que los radicales. ¿Te acuerdas que decía raíz 6, raíz de 2 o 2x sobre raíz de 5? No le tengas miedo porque ese Claro, es el eso le resultado exacto. preguntaba. Claro, sí, pasa que ya me quedé con lo del año pasado, que el profe siempre nos pedía llegar al, digamos, no sé, al A la máxima expresión expresión decimal. mínima y así, y bueno, tenía que resolver Sí. todo. Perfecto, está muy bien, está muy bien. Una cosa es pedir que llegues a la expresión mínima, donde ya no se pueda resolver, simplificar, aplicar propiedad distributiva, o sea, que eso sea el final. Pero de dejarlo acá es lo mismo que expresarlo en forma decimal, pero va a estar aproximado, no va a ser exacto. ¿Me entiendes? Bien. Sí, profe. Y acá tenemos un número por un logaritmo. Se nos convierte en una Sería potencia. multiplicación. Una potencia. Claro, la multiplicación se convierte en una potencia, exactamente. Entonces nos va a quedar logaritmo de 2 al cubo. Ah, ¿Sí? Porque acuérdense que este es el exponente.
¿Y el exponente cómo se lee? ¿Se lee 3 por logaritmo de 2? ¿Así se leería? ¿O no? No, se lee el logaritmo de la potencia en base 2, 2 al cubo. Logaritmo 2 al cubo. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, profe. Ya se van a ir aclarando a medida que vamos avanzando y complejizando. Y acá nos quedaría logaritmo en base 2, 2 a la quinta. en base 2, La en quinta. base de 2 a la quinta. ¿Sí? Bueno, Y ahí se puede nosotros resolver las tenemos potencias. esto. Tenemos la suma. Entonces podríamos expresar logaritmo en base 10 decimal, como tenemos la suma de los logaritmos, ¿sí? ¿De qué va a suceder con estas 2 al potencias? cubo por 2 a la quinta. 2 al cubo por 2 a la quinta. Y cuando tengo potencia de producto de potencias de igual base, nos da la misma base. 2 a la octava. Exactamente, 2 a la octava. ¿Sí? El resultado es todo esto, ¿no? 2 a la octava. O resolver Resuelve ahí 2 la por 2, potencia. 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32. ¿Sí? Podría haberlo hecho otra cosa. A ver qué se les ocurre acá. Tres chanchos más 5 chanchos. ¿Cuántos chanchos? 8. 8 chanchos. Porque los dos son logaritmos y lo que sumamos son los coeficientes numéricos que están adelante. ¿Sí? Todo este del logaritmo es lo que se repite. Es como si fueran 3x más 5x, me da 8x, ¿sí? Y acá me queda el producto de un número por un logaritmo. Y entonces me queda que es una potencia logaritmo de 2 a la 8. A la 8. Y me da lo mismo. Claro. ¿Por qué? Porque tenía el mismo logaritmo. Entonces resolví los coeficientes numéricos, 8, en función de los logaritmos en base 10 de 2, y después me queda el producto que se convierte en potencia. Antes de que se nos termine la hora, quiero hacer uno bien dificilito, para que ustedes lo vean. Bien pulenta. A ver. Estoy pensando en todas las fórmulas que tenemos que saber de memoria. No. A medida que ustedes lo vayan haciendo, se van a ir dando cuenta que esto no es tan complejo como parece. Miren, a ver. Inclusive les di las soluciones y todo, así que tienen para controlar. A ver. Esperen que busque. No es este. Bueno, no importa. Vamos a hacer uno bien larguito. Miren. Está bueno este. El B. Son operaciones con radicales. Esto nada que ver. Los logaritmos, ¿dónde se me han ido los logaritmos? Supongamos que tenemos que trabajar con... Miren, dice, usando la calculadora, es lo que vos me planteabas, utilizar la calculadora y los logaritmos decimales para hallar. Dice, logaritmo en base 2 de 7, directamente haces el cambio de base y te queda 2,80733
5, 4 y ya está. Eso es todo lo que nos pide. ¿Sí? Esto es lo que te pedía el profesor en la clase. ¿Mm? Sí. Bien. Mira lo que nos pide acá. Dice, sabiendo que el logaritmo el decimal de 2 es 0,3, bueno, toda la cantidad de números, que expresemos estos logaritmos en función del logaritmo de 2. ¿Mm? Entonces mira lo que sucede acá. Dice logaritmo de 32. Pero te da el dato a que es igual el logaritmo de 2. Entonces lo tengo que expresar a ese logaritmo en 2. A ver. Mira. Dice, el logaritmo en base 10 de 2 es 0,3. Le pongamos 0,3 nada más. Lo aproximemos a ese valor. Y nos dice el logaritmo de 32. Bien. ¿Cómo puedo hacer yo para expresar este logaritmo en base 10 del número 2? Entonces podría decir yo, el 32 es una potencia de 2. ¿Qué potencia de base 2? 2 a la quinta. 2 a la quinta. Entonces, en vez de poner 32, yo podría factorizar el 32 y voy a llegar que el 32 es 2 a la quinta. Entonces, yo podría poner logaritmo en base de 2 a la quinta. Base 10 de 2. Y puedo aplicar la propiedad. Entonces, bajo el exponente por el logaritmo de 2. Y yo no tengo calculadora, solamente me dan este dato. Entonces, ¿qué me va a quedar? 5 por 0,3. Porque yo ya sé que este es nuestro dato del comienzo del ejercicio. Tengo que poner todo en función del logaritmo en base 10 de 2 para que lo pueda resolver. Este ya sabemos que es 5, porque lo bajamos. Pero este lo sacamos ¿de dónde? Del dato que nos da el problema. Fíjate el próximo que sigue. A ver, el próximo que sigue es... vamos a hacer el E. El E. Dice logaritmo de la raíz cúbica de 2. Yo lo tengo que expresar en función de 2. ¿Cómo haría para expresarlo esto en función de 2? Sí. Estoy un poco perdida. Sí. ¿Todos estos logaritmos que nosotros estamos resolviendo son en base 10? Son en base 10, sí. Ah, bien. Sí. Fíjate que el 21 es en base 2. El A, si lo ves en la pantalla. El 22, el 21B es en base 5. Y el C es en base 11. ¿Lo ves? Si no tiene base, es 10. Siempre es 10. ¿Sí? Entonces, yo podría decir logaritmo de 2 a la 1/3. ¿Puedo hacer eso? Sí, profe. Sí. Y tengo una potencia, entonces me va a quedar 1/3 por el logaritmo en base 2. Y yo sé cuánto vale el logaritmo en base 2, 0,3. Entonces me va a quedar 1/3 por 0,3. Profe, también podría ser 1/3. Me da lo mismo de la otra forma. Exactamente. Sí, Ya sistematizado, en vez de tener las 3 propiedades, vos le agregaste la de la radicación. Sí. Exactamente. Y es lo mismo. Sí, es lo mismo. Te da lo mismo, sí. Vos elegí el procedimiento que más te convenga, ¿sí?
Miren, y acá vamos a trabajar con estas expresiones. Borro acá y hago las dos últimas y nos va. Dice, estamos trabajando el 26. Toma el logaritmo en las siguientes expresiones y desarrollo. Dice, A es igual a X al cuadrado por Y por Z a la cuarta sobre una T. Y ahí aparecieron nuestras queridas letras. Entonces me dice, resuelva aplicando los logaritmos. Entonces yo digo, puedo utilizar el logaritmo natural, a mí me gusta más el logaritmo natural, pero bueno. Logaritmo natural de, si le aplico en ambos miembros de esta balanza, ¿sí? Esto queda igual, ¿sí? El logaritmo de este lado, el logaritmo de este lado, queda en equilibrio la igualdad, se mantiene la igualdad. De X al cuadrado y Z a la cuarta sobre T. ¿Está? Entonces, nos queda logaritmo de A y aquí aplico la propiedad. ¿Qué propiedad aplico acá? De la red. Pasar el logaritmo como Bien. cociente como De la raíz. potencia. No, Hay que pasarlo como una resta de los logaritmos. exactamente, de un cociente, ¿no es cierto? Para que se nos convierta en una resta, porque esta operación es una división. Entonces nos va a quedar logaritmo del numerador menos logaritmo del denominador. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Profe, Sí, profe. Sí. disculpe, ¿puede explicar de nuevo Sí. todo el trabajo, perdón, todo el ejercicio? Sí. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. Mira. Me dice... Pero antes que todo, o sea, es X al cuadrado por Y por Z a la cuarta sobre A. Sobre T. Es una T. Ah. Es una T. Ponele la letra que quieran, no hay problema. Ahí se ve mejor, mi padre. Bueno, lo voy a dejar de compartir así les veo la carita. Bien. Dice, apliquen los logaritmos. Entonces, esta es una igualdad. Esto es una balanza. Entonces, si yo aplico el logaritmo de este lado, tengo que aplicar el logaritmo de este lado para que no cambie la igualdad. Entonces, ¿qué digo yo? Sigo acá. Logaritmo de A igual al logaritmo de toda esta expresión. X al cuadrado y Z a la cuarta sobre T. ¿Le hice algo? No, porque de ambos lados aplique el logaritmo. Bien, sigo acá. Logaritmo de A, no puedo hacer nada, pero acá me queda el logaritmo de una operación importante. ¿Cuál es la operación importante? El cociente. El cociente. Entonces va a quedar logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. exactamente, menos el logaritmo del denominador. Perfecto. Y bueno, pregunto, ¿puedo seguir trabajando con las propiedades? Yo creo que ya no. ¿No? Ahora no, profe. Sí, profe. ¿Sí? ¿Qué hago? Sí se puede ahí con los La de la exponentes que potencia ahí en las del numerador. En el numerador. Pero antes que la potencia, hay una operación más importante. La multiplicación. Exactamente. Entonces nos va a quedar logaritmo en base E de A y nos quedaría. Es una suma, perfecto. De un producto se nos convierte en una suma. Porque este es un factor, este es otro factor y este es otro factor. La operación importante no es la potenciación, sino la multiplicación. Entonces nos va a quedar logaritmo de X al cuadrado más logaritmo natural de Y más logaritmo natural
de z a la cuarta menos logaritmo natural de t. ¿Está bien? Y ahora, ¿puedo seguir aplicando? Profe, Sí, no bajamos tendría los que ir, exponentes no, del x al cuadrado y de z a la cuarta. Bien, la de la potencia, ¿sí? Que no lo borré acá. 2, profe, sí, te escucho. la suma no tendría que quedar entre paréntesis. Sí, pero como el signo menos es de un solo término, Sí. esto viene de la resolución de esto, ¿no? Ah, ok. El problema sería si lo tendríamos al signo menos acá adelante. Sí. Pero como este es el logaritmo de t nada más, porque ese era el denominador, no nos afecta nada si lo ponemos o no lo ponemos, ¿sí? Porque la suma es asociativa. Puedo cambiarlos de lugar, puedo conmutarlos y juntarlos si hay un logaritmo de t. Acá el exponente por el logaritmo de la base, acá el exponente por el logaritmo de la base, menos el logaritmo. al revés, como el ejercicio anterior. ¿Sí? Ya está. Ahí se terminó. Sí, escucho. ¿Cuál es la diferencia entre el logaritmo común y el logaritmo natural? Bien, el logaritmo común es un logaritmo en base 10, que no se escribe en 10, pero su base es 10. Por ejemplo, si yo te digo logaritmo en base 10 de 100, yo te estoy preguntando, ¿qué número debo elevar el 10 para que me dé 100? Y esto lo podés utilizar a partir de la tecla log en la calculadora. Se llaman logaritmos decimales. Puede estar o no puede estar, ¿sí? Acá 100. Pero sabemos que es logaritmo que tenemos en la calculadora. Entonces, ¿qué número debo elevar el 10 para que me dé 100? Al cuadrado. 3. 2. Ah, no, 2. 2, porque 10 por 10 es 100. Entonces acá el exponente es el que calculo yo. Ahora, el logaritmo natural de 100, allí es lo mismo que escribir logaritmo en base e de 100. ¿Qué número debo elevar la e para que me dé 100? Entonces ahí va a tener que hacer cambio de base. Logaritmo de 100 dividido en logaritmo de e. Los logaritmos en base 10 se llaman logaritmos decimales. 4,60, ¿verdad? 4,60. Entonces 4,60. Entonces si yo a la e la elevo a la 4,60, aproximadamente me va a dar 100. ¿Sí? Lo que diferencia al logaritmo este, que yo tengo log, con este, es la base. Acá la base es 10 y acá la base es el número e. Para poner esto es equivalente a poner ln. Es lo mismo, son iguales. En vez de poner base e, directamente ponemos logaritmo natural, ln. Sí, te escucho. ¿Y cómo lo escribiríamos en la calculadora? Porque yo, por ejemplo, o sea, en todo lo que vengo haciendo la secundaria y demás, Sí. todo el tiempo que vengo viendo el logaritmo, Sí. siempre trabajé con logaritmos log, ¿no? Nunca Con ln. Nunca con, claro, ln. Pero Entonces, vos tienes en la calculadora ln. Sí, pero no sé cómo usarlo. No sé Y si pone tiene que usar ln, pone así, mira, ln 100. Y cuando es otra base, por ejemplo, Cuando es ln, otra base, ahí haces el cambio de base. Por ejemplo, logaritmo base 5 de 125. Vos tenés el log, que es la base 10, y tenés el ln, que es la base e. Esos son los dos conocidos.
Entonces, cuando haces el cambio de base, lo llevas a base conocida, ya sea 10 o E. Entonces, acá te va a quedar log de 125 dividido log de 5. ¿Qué número debo elevar el 5 para que me dé 125? A las 3, a cubo. A la 3. Entonces, ¿vos qué vas a hacer? Como esto no lo tenés en la calculadora, vos vas a hacer logaritmo del número dividido el logaritmo de la base. Si vos haces logaritmo de 125 dividido el logaritmo de 5, te va a dar 3. Y si vos haces logaritmo natural de 125 dividido el logaritmo natural de 5, también te va a dar 3, porque lo llevamos a bases conocidas. Lo único que tenemos que tener en cuenta es que sean los mismos logaritmos, en el numerador y en el denominador. Bien. ¿Sí? Creí que cambiaban algo, o sea que No, LN no. tenía otro valor o algo por el estilo. No. Es en base, y en vez de poner logaritmo en base, ponemos logaritmo natural en honor al matemático que es Neper, el que descubre este número E, que es el número irracional, ¿no? A partir ¿Puede de... levantar un poquito, profe, la cámara? Sí. Vos dime a dónde quieres. Ahí. Ahí se ve todo. Ahí está, sí. Perfecto. Bueno, más o menos, Luna, Nayara, ¿qué le pasa a esa cabeza? Estaba Yo pensando que puse logaritmo 125 dividido en logaritmo 5 me dio 2. Ah, está mal esa calculadora. Va de nuevo. Pone, ojo, ¿qué calculadora tenés? ¿La que tiene los cuadraditos? FX991. Sí. Ah, la 91, cierto, que estábamos allí complicados con el tema de el formato, pero tiene que ser un formato más simple, la 991. Bueno, lo mismo, pone log 125. ¿Profe? Sí, me da Dividido. 2,096. Para. Ahí nomás. Dividido log 5. Espérame 2 segundos, ya te conté. Profe, a mí Igual. me da 2,25. ¿Eh? 2,25 me da. No puede ser. A ver, díganme cuál es la secuencia de teclas que hacen. Ah, sí, me da 3, porque yo lo primero hacía 1 y después lo dividía por el otro, no, es todo junto. Es todo junto, sí. Sí. Ahora sí. ¿Ahora sí? Bueno, pero fíjense que hay que practicarlo en la calculadora para que uno recién encuentre cómo funciona la calculadora de cada uno, ¿no? Algunos tendrán que hacer el igual y después dividirlo en el logaritmo de 5, ¿no? Chicos, yo ya los despido. Nos vemos no la próxima clase, sino allá Nos lejos vemos y a en la octubre. distancia. Busquen la fecha. Ya les voy a tener la fecha de examen y a ver si me permiten avanzar, pero avancen con los logaritmos. Y yo sé que ya algo han avanzado también con polinomios, con el profe Matías. Concurran a las clases para que se saquen todas las dudas, para que adelanten, porque ustedes vieron que es muy reducido el tiempo para dar tanto, ¿no? Para realizar toda la secundaria prácticamente. ¿Alguien me habló? ¿No? ¿Nadie? A mí me da, me hice el cálculo, profe, y me da, pero si lo pongo entre paréntesis al numerador, y después lo divido y le pongo entre paréntesis el denominador y me da 3. Perfecto. Fíjate vos que cómo cambia la secuencia de teclas que tenés que poner. Porque la calculadora... La que tengo yo es la Casio 95. La 95, pero tu compañera tenía la 991. Entonces, directamente ella mete todo. Pero vos necesitas poner paréntesis para que la calculadora entienda que tiene que hacer el logaritmo de eso, nada más.
Claro, porque si no, no me daba 2,25. Claro, ¿ves? Entonces es importante que ustedes lo practiquen en su calculadora con la que van a rendir para que después no se lleven sorpresas y digan, no me sale, está mal la calculadora. No, la calculadora no está mal. Lo que está mal metiendo los dedos son ustedes, porque no saben manejarla. Así que bueno, espero que tengan un lindo día del estudiante, lo que estudian, ¿sí? Espero que sean todos. Pórtense bien, traten de volver por lo menos al segundo, tercer día a la casa, en condiciones, ¿sí? Pobres madres, pobres padres, pobres hijos, traten de volver este año, 21. Y bueno, que tengan un lindo día, disfruten porque, bueno, hemos estado encerrados tanto, que un mate o una torta, una juntadita a veces con todos los protocolos hace bien. Así que bueno, les deseo un lindo día, cuídense mucho y Nos nos vemos, estamos profe, que viendo. ande bien. Chao. A los que me Chao, quieran hacer profe. Profe, preguntas se muchas quedan, gracias. yo me quedo. Chao chicos, suerte. Hasta luego, Sí, profe. Chao, hasta profe. luego, pequeño. Dime. Profe, tengo una duda. ¿Hasta Sí. qué tema entraría el examen? No sé. Hasta donde lleguemos. Hasta unas clases antes en la que lleguemos. Por eso les pido que vayan haciéndolo a la par. Yo sé que soy muy insistente, pero no se van a arrepentir porque va a llegar el día del examen y solamente van a tener que hacer una revisión y no sentarse a estudiar. Yo sé que es complicado, pero bueno, por lo menos la unidad 1 y la 2 van a ir. Bien. Sí, la 1 y la 2 clavado que van, seguro. Sí. Una La pregunta. unidad 1 Con es usted no hasta vamos a... logaritmo. ¿Y la 2? A ver, se pusieron dos comunicaciones a la vez. A ver. Adriana. Adriana, me estabas hablando vos. ¿Ya entregaron trabajos antes? No, no son trabajos prácticos, son actividades para que ustedes practiquen y con ese formato vamos a evaluar. O sea, no vamos a salirnos de la ejercitación y el formulerío que utilizamos, el trabajo con la calculadora va a ser siempre apuntando a ese tipo de ejercicios. No nos vamos a ir más de eso. Así que quédate tranquila, mientras estudies eso, estamos completos. Sí. ¿Quién más me quería preguntar? Yo, profe, disculpe, pasa que no la escuché a la otra compañera y justo hablé, no la escuché. No, le quería preguntar si con usted no vamos a ver polinomio. Sí, porque nuestro próximo tema es polinomio. Bien, porque yo, Polinomio. o sea, yo no me conecto, últimamente no me pude conectar a las clases de las tutorías porque estuve apretada con el tema de las cosas de la escuela, aparte yo voy a particular y fue un quilombo, así que quería asegurarme de eso. Bueno, no hay problema, vos quédate tranquila. Mientras aprobemos el parcial, no importa la situación en la que estén, a mí me interesa que entiendan que si están viendo un profe particular que los ayude, si no están viniendo a las tutorías, que estén haciendo. Es fundamental eso, ¿no? Mientras estén trabajando en los ejercicios y los estén entendiendo y se saquen las dudas en clase, ustedes son libres de utilizarlo, ¿no? Al servicio que les da la universidad, así que no hay ningún problema, Paula. Paula era la que me... No, Danila. Sí, soy yo. No, soy Paula. Nada más que ahora Paula. no prendo la cámara porque no tengo. Vos Pero me habías escrito, Paula, y no te contesté porque anoche yo siempre estoy sin crédito, así que como estoy todo el día en mi casa, recibo los mensajes.
Y lo abrí, lo leí, pero después, vos eras la que me habías escrito, ¿no es cierto? No, o sea, yo sí la escribí, pero fue hace tiempo atrás. Ah, Mucho, no, entonces no sé quién me escribió, Profe. alguno de los chicos. Sí, te escucho. ¿Hasta qué Ezequiel. caso de polinomio vamos a ver? Y vamos a ver todos, porque te 7. cuento que los ingenieros, sí, los ingenieros nos piden todos. Mejor. Factor Sí. común, factor común en grupo, trinomio, cuatrinomio, diferencia de cuadrado, el sexto caso, sumas y restas de potencias de igual exponente. Sí, los conozco. El teorema general del álgebra, el séptimo caso, completar trinomios, Bhaskara. Sí, los conozco. Eso quería consultarle bien. Sí. Lo vamos a tratar de hacer lo más que podamos para que no se les complique a ustedes esto de los temas de casos de factorio que son tan largos, ¿no? Sí, son bastante largos. Y si son deja un largos, signo o sí. algo, hay que borrar todo. Pero después terminamos usando factor común, diferencia de cuadrado y el séptimo caso que es Bhaskara, más que todos esos, regla de Ruffini, teorema del resto, son los que más se utilizan, ¿no? Y trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Sí, son los que más se utilizan, pero los tenemos que mirar a todos, hacerle una revisión Sí, porque a todos. van casi todos agarrados de la mano. Sí, Sí, se se los van tienen que ver. enganchando, ¿viste? Con el necesita uno del objetivo. otro. Claro. Y cuando vemos límites, necesitamos simplificar, y para poder simplificar necesitamos convertirlo en producto, y ahí aparecen los casos de factoreo, y los profes ya los dan por sabido, ¿no? Así que bueno, sí, ese lo vamos a ver. Así que si los podés ir practicando sería espectacular. Sí, los conozco. Sí, los sé hacer, digamos, ¿De todos qué los escuela casos. sos, Ezequiel? De la industrial. Ah, y ahí está tu querida llamada profesora, ¿cómo se llama? Cristina Díaz, no. Ahora tengo con Marano. No, Marán. No, Miriam Vázquez. Sí, la tuve. Oh, por Dios. Con ella, mucho, de todo pedí esa mujer. Bueno, pero les pedía, pero no les explicaba. Así es ella. Bueno. ¿Viste? No, pero yo me la supe arreglar y aprendo bien. ¿Viste? Bueno, ¿todavía sigue trabajando en la de industrial? Oh, Sí. por Dios. Yo pensé que ya se había jubilado. No. No, todavía sigue. Lili Buongiorno de directora. No, ahora está Ernesto. Ernesto. Cierto, que se han cacheteado por ahí con el tema de la dirección. Sí. Bueno, pequeño. Me alegro que lo sepan los casos de factorio, porque bueno, por ahí das clase vos. Antes hacía, digamos, daba yo clases particulares a otros chicos. Sos Le ayudé. fabuloso. ¿Cuánto que aprendiste allá? Sí, le ayudé a uno del colegio 7 una vez cuando estaba en cuarto, tercero, creo. Claro, porque Y él estaba rindiendo, tenía que rendir de 5º año. Y justo era un tema que estaba viendo y otro tema que no vi, pero lo busqué en internet, me informé y se lo expliqué y se sacó la materia. Qué bueno, realmente. Eso, ahí es donde aprendes con el otro. Así que bueno, es muy importante. Busquen algunos alumnos particulares para enseñar. Bueno, Ezequiel, me alegro que sepas. Nos vemos la próxima semana, no sé cuándo tenemos clase, ya no lo tengo. ¿Quién más? Chao, Lore, buen fin de semana. Igualmente, buen fin de. Sí, ¿quién me habló? Yo, Arias. Arias, Iván. Sí. Dale, Profe, Iván. Sí, no te veo la cara. le quería... Te quiero ver la cara, A ver, pasa que estoy en un lugar oscuro y bueno. estás durmiendo.
Estás durmiendo, sos docente, ya es la 1. No sé si ahí se me ve. Ahí se te ve. Ve, chango lindo, que no se deje ver. Dios Dime, mío, Iván. le Dime. quería preguntar yo sobre el tema del examen, de si Sí. es que teníamos que cumplir como requisitos, por así decirlo, para poder dar el examen, si tenemos que cumplir asistencia o tenemos que entregar un práctico o cosas Sí, así. la asistencia me interesa porque me interesa que vengan a clase, que vuelvan al hábito del horario, ¿no? De todas esas cosas. Pero armen la carpetita para ustedes y la próxima clase, si Dios quiere, si me acuerdo, y si no, háganme acordar que les comparta algún examen de los años anteriores, como para que ustedes vean que son 5 puntitos nada más, muy cortitos, Claro. como para que nos enteremos nosotros si conocen las propiedades, conocen las formas de resolución, los procedimientos, el uso de la calculadora. Pero la asistencia siempre tiene que ser del 60 al 80% y los trabajos prácticos no me sirven a mí, les sirven a ustedes para practicar. Claro, claro. Pero no son obligatorios, quédate tranquilo. Profe, No, claro, consultaba porque no sé si vio Ezequiel, justo el que estaba preguntando antes, también es de la industrial, y tipo, yo también soy de ahí. Y justo coincide de que hay fines de semana que nos sobrecargan de trabajo, que tenemos que ir a cumplir turno en la fábrica, después taller, después teoría, y es medio pesado, digamos. No, quédate tranquilo. A mí me interesa que aprueben el parcial, ya con eso es suficiente. profe, No hay ¿en el problema. parcial también toma parte teórica o no? ¿Cómo, mija? Si en el parcial también toma parte teórica. No, no tomo la parte teórica como definición. ¿Qué te puedo preguntar? Por ejemplo, en un verdadero o falso te podría preguntar si la potenciación es distributiva con respecto a la suma. Si es falso, que me des un ejemplo para que sea verdadero. Claro, una justificación. Exactamente, pero no definiciones que es un logaritmo, no. Te interrogo en ese sentido. Uní, por ejemplo, cuáles son las propiedades que se cumplen para la logaritmación. La propiedad distributiva, la asociativa, la conmutativa, la de las potencias de igual exponente, o las propiedades que hemos visto hoy, ¿sí? Que serían esas las que se cumplen. Una cosa así sería, no definiciones ni nada de eso. Van implícitas en los ejercicios. Ya con eso ya estoy tomando teoría y práctica. Así Bien. que quédate tranquila. Bueno, gracias, profe. Chao, mija. Nos estamos viendo la próxima semana. Profe. Sí. Hola. ¿Me puedes agregar? Bien. ¿Me puedes agregar en el grupo de WhatsApp? Recién estoy, digamos, pensando. Bueno, escúchame, Guada. Escúchame, pásame al número mío. ¿Lo tenés al número mío? No. Bueno, ya te lo anoto. A ver, te lo anoto en el chat. Te lo anoto en el chat y a ver, para Guada. A ver. Espera. Profe, perdón que me meta, pero si quiere ya le mando yo el enlace de para que el grupo. Dale. No salga nadie de la llamada porque tengo que entrar a WhatsApp, así que ya. Bueno. Dame 5 minutitos y te lo mando. ¿Sabes, Guada? Bueno, gracias. Ahí se conocen ustedes. No nos conocemos. Bueno. Pero se lo voy a mandar por acá por el chat a ver si puede entrar, si no ya de última la agenda y la Dale. Y si no entras, me mandas el número al número de teléfono mío, que es 154 39 67 68.
ahí queda. Y me decís si te pudieron incorporar y si no, les mando a alguno de los chicos que son los administradores que te incluyen. Ahí está. Ahí está, Guada. Sí. Guada. ¿Estás ahí? Sí, acá estoy. Paula, dime. Ya estoy entrando y le mando el enlace. Dale. Ah, y profe, tengo otra duda también que le quería preguntar, pero sí. ya en un chat. Pero estoy esperando que se cargue WhatsApp para... Bueno, César, contame qué me quieres preguntar. César. César. Ay, por Dios, le tienen que avisar, tiene secretario. Copiar. Dígale al señor César Sanago que se acerque a la computadora o al celular. Ahí te lo mando, Guada, mira. Ahí lo mande. Sí, avísame si puedes entrar, si tienes algún inconveniente. Bueno, ya te lo digo. Profe, le quería preguntar. Sí. Mire, le comento que yo, bueno, últimamente estoy muy apretada con todos los horarios, las cosas de la escuela, y hago los ejercicios a como puedo. No te y preocupes. en el primer práctico tuve unos inconvenientes porque no sé cómo resolver unos ejercicios que usted nos pidió. Bien. O sea, no sé qué es lo que usted nos pide, ¿no? Bueno, entonces mándame, hacerle una foto, mándamelo al grupo o al celular mío, y yo te lo respondo, se lo mando a los chicos tutores para que te lo respondan. Te hago un audio y te hago la resolución. Y otra cosa, porque la idea mía era corregir en base a los PDFs que mandaban los tutores, ¿no? Sí. Pero usted la semana creo que modificó el documento y no subieron la resolución del nuevo, o sea, del documento con las modificaciones. Ajá. Y Bueno, bueno, no importa, quédate tranquila. Donde tengas dudas, sácale fotos, mándamelo y yo te lo resuelvo y te mando un audio para explicártelo. O hacemos una otra cosa, ya no molesto más, ya me voy. Quédate tranquilo. Estuve averiguando sobre la calculadora de la 991, la Casio, y me pasaron fotos de dos tipos de calculadoras de la 991. Y le quería preguntar si se lo puedo mandar por WhatsApp para que usted me confirme cuál es y ya le encargo. Sí. ¿Cuánto te piden por las calculadoras? Son dos modelos. Por una me piden 4.800 y por otra me piden 5.300. Ah, mira, ahí hay un compañero tuyo que la compra a 6.000. Sí, pero esto también es por Mercado Libre. Mira vos, hay que buscar, hay que buscar. Sí. Ahí se lo mando. mando. Guada, mándamelo y yo te digo cuáles son las funciones que tiene cada una y cuál es la que te conviene. Por ahí el precio es lo que te hace decidir, porque las funciones quizás sean iguales. Nada más que una es con pila y otra es con celdas, celdas solares. Bien, profe. Bueno, muchas ser. gracias. No, espero que haya nos pasado vemos. un lindo día del profesor, que haya ido aquí a la locura. No, quédate tranquila, mándame todo lo que necesites, para eso estamos acá. Bueno, profe, gracias, que ande bien. Feliz fin de semana. Chao, Guada. Paulita. Sí, era yo la que estaba hablando, profe, Paula. Pensaba que era Guada. No. Guada, ¿pudiste, Guada? Sí, ya pude ingresar. ¿No pudiste? No, sí pude. Bueno, de 10.
De 10, bueno, lo que necesiten me mandan y no hay ningún problema. Me mandan a mi teléfono o al grupo y yo siempre lo estoy mirando en el grupo. ¿En qué anda? Y al señor César Sanagua. Y va a quedar aquí dentro del aula hasta el próximo sábado. Chao, profe, gracias. Nos vemos. Chao, chao, bien. chicas. Chao, profe, feliz Chao, día. cuídense. Gracias. Cuídense mucho. Señor César Sanagua, atento, atento. Se me ha escapado, no he escuchado la clase. Ya lo voy a llamar para conversar. ¿Qué ha pasado? Bueno, nos estamos viendo, César. Seguramente va a quedar para la próxima clase. Hasta luego.